Muy buenos días a todos. De parte del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, queremos darles a todos la más cordial bienvenida a nuestro último evento del año, denominado Cambios en el Sistema de Arbitraje. Para nosotros es un verdadero honor y un verdadero placer tenerlos el día de hoy a todos aquí, así como también tener la participación de los ponentes Alfredo Almandós, Salvador Yanuzzi y Álvaro Badel, y la moderación del presidente del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, el doctor Alfredo Vargas. Antes de empezar con el evento del día de hoy, quisiera hacer una pequeña referencia a cada uno de ellos, empezando por el doctor Alfredo Almandós, quien es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de posgrado en esta misma alma mater, terminados en el año 2006. Cuenta con un posgrado, un programa de estudios avanzados en gerencia por el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA. Actualmente es profesor en el área de posgrado de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Es el presidente del Comité Legal de Belancham. Es presidente honorario del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje. Es árbitro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y actualmente es socio de la firma de abogados Exalegal. Respecto al doctor Álvaro Badel, es doctor en Derecho summa cum laude, egresado en el año 2018 de la Universidad Católica Andrés Bello, actualmente es socio de la firma de abogados Badel y Grau, presidente honorario de la Asociación Venezolana de Arbitraje, de la misma manera que el doctor Alfredo Almandós, árbitro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, y es profesor en el área de pregrado y posgrado en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello. Respecto al doctor Salvador Yanuzzi, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello en el año 75, profesor de pregrado y posgrado en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Católica Andrés Bello. Es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y árbitro del CETCA y de la Cámara de Caracas. Respecto a nuestro moderador Adolfo Baica, es socio de la firma de abogados La Feo Baica desde los años 80, árbitro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, del CETCA y del Centro de Conciliación y Arbitraje de Costa Rica, actualmente presidente del Centro de Arbitraje del capítulo venezolano del Club Español de Arbitraje, disculpen, y miembro fundador e integrante de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de Arbitraje. Habiendo presentado pues a nuestros panelistas y a nuestro moderador, le cedo la palabra al doctor Adolfo Baica para que haga la introducción respectiva de esta actividad. Muchas gracias. Buenos días, un placer saludarlos. Me siento verdaderamente bien acompañado, no solo por los colegas y amigos que expondrán en el día de hoy, sino por algunos de los asistentes pues, que estoy viendo aquí, a quienes aprecio y agradezco mucho su asistencia. Hoy me toca cerrar, si se quiere, el ciclo de eventos que hemos venido realizando durante este año 2021. No pudimos superar el número de eventos del año pasado, que fueron 7, y este año es el 7º evento con el que estamos concluyendo este año, que además es el último día del mes de noviembre. Debo hacer la referencia obligatoria pues, del Club Español del Arbitraje, del cual somos parte somos su capítulo, pues el primer capítulo internacional que se formó hace un poco más de 18 años. Y reiterar pues de que hoy en día somos más de 1000 miembros y formamos más o menos 43 países el grupo que integran el Club Español del Arbitraje. Hoy está Alfredo Almandós, quien es presidente de honor del capítulo, fue hace 4 años presidente. Tenemos también a Álvaro Badel, quien es presidente de honor de la Asociación Venezolana de Arbitraje y miembro también del capítulo venezolano. Y hoy debuta, si se quiere, en un evento del Club Español del Arbitraje, a mi amigo Salvador Yanuzzi, individuo de número de la Academia, y a quien
voy a invitar formalmente a que ingrese a las filas de miembros que componen el capítulo venezolano. Creo que su ingreso será muy provechoso para todos nosotros y creo que hoy vas a tener la oportunidad de demostrarlo. El tema que nos ocupa hoy es un tema de vital importancia, pues se trata de la prueba en los procesos de resolución de conflictos. Es un tema bastante trillado, el cual se ha exacerbado a raíz de la pandemia que nos atacó el año pasado. Obviamente que en materia de arbitraje, si se quiere, todas las instituciones arbitrales ya venían preparándose para una situación probatoria, ágil, abierta y más relajada que en los procesos jurisdiccionales. A raíz de la pandemia, si se quiere, hubo que imprimirle modernidad y aceleración y se popularizaron una serie de instrumentos electrónicos que le han permitido al arbitraje tomar muchísima ventaja sobre los procedimientos jurisdiccionales, con lo cual, si se quiere, podríamos afirmar que la pandemia ha sido una gran promotora de los árbitros, de los arbitrajes en general. Para ello, yo creo que debemos iniciar un poco esta conversación para que el doctor Álvaro Badel nos dé un paneo sobre una serie de instrumentos de soft law que existen en materia de arbitraje y que han ido enfocándose particularmente a situaciones probatorias, no sin antes hacer una referencia importante sobre el Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, el cual como instrumento de soft law es, si se quiere, pionero de un conjunto de situaciones que existen en el arbitraje, como las partes, sus pruebas, sus peritos, sus comportamientos, los recursos, y de alguna manera este Código de Buenas Prácticas, como su nombre lo dice, abarca todos los aspectos de los procedimientos arbitrales. No sé si Álvaro se va a referir a él, pero yo no quería cerrar, digamos, si se quiere, esta introducción sin hacer mención a ese instrumento de soft law, para mí de vital importancia y que creo que está tomando auge dentro de los procesos arbitrales y debe ser probablemente muy pronto una referencia obligatoria. Entonces, si quieres, Álvaro, te doy la palabra para que tú nos converses un poco sobre esos temas. Gracias. Muchísimas gracias, Adolfo. Gracias a todos los que nos acompañan esta mañana. Verdaderamente un honor para mí compartir con el profesor Salvador Iannuzzi, formador de profesionales en el área de las pruebas y verdadera doctrina venezolana reconocido a nivel iberoamericano. Un gran gusto, profesor Iannuzzi, siempre contar con usted y en particular compartir esta mañana, igual con Alfredo Almandoz y con todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Básicamente, yo no me voy a referir en particular al Código de Buenas Prácticas, sino en general a lo que ha ocurrido, si se quiere, para ubicarnos dónde estamos en este momento en el uso de las tecnologías de información y comunicación en materia de arbitraje. He venido hablando mucho durante este año en digamos, distintos eventos que he sido invitado sobre la justicia virtual, la justicia ordinaria virtual, la cual se precipitó a partir de la declaratoria del estado de alarma el 20 de marzo de 2020 por parte del Ejecutivo Nacional en nuestro país, pero que era la réplica de lo que ocurría en ese momento a nivel global, de allí que lógicamente se tuvieron que tomar medidas ante la pandemia
Y bueno, fíjense que seguimos hoy ya prácticamente muy cercano a los 2 años, a los 24 meses del inicio de este flagelo, e incluso en diciembre del 2019, y por eso es que se llama COVID-19, alguien decía, no, es que es la cepa número 19. No. Fue porque realmente en diciembre de 2019 surgen los primeros casos y fíjense que estamos ya, podríamos decir que mañana se cumplen 2 años del inicio de la pandemia. Desde el punto de vista de la jurisdicción arbitral, realmente, tal como tú lo señalas, Adolfo, había pues ya normativa, el Código de Buenas Prácticas del Club Español del Arbitraje, incluso desde 2005, tenía algunas consideraciones y previsiones en cuanto a la sustanciación y a la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el arbitraje. Y realmente en 2018, en la asamblea que se realiza en el Instituto Coreano de Arbitraje, se presenta la consideración de la asamblea lo que luego se conocería como el protocolo de Seúl. Es decir, desde diciembre de 2018 ya estaba entonces en el ánimo de ese centro importantísimo donde convergen arbitrajes internacionales, pues de gran entidad, de mucha importancia. Estaban conscientes de la necesidad de tener instrumentos de soft law, pero que pudiesen estar aplicándose y desarrollar el tema de las tecnologías de información y comunicación. No es sino hasta el mes de marzo de 2020, ya declarada la pandemia, que se ponen en vigencia las normas del protocolo de Seúl. Y a partir de ese momento, como instrumento de soft law y básicamente centrado en lo que es el desarrollo de la audiencia o las audiencias dentro del arbitraje, en un ambiente seguro, no me refiero a la seguridad física, sino básicamente a la seguridad de la información, se establecen una serie de parámetros que como recomendaciones de soft law pretenden tener aplicación pacífica, por supuesto, en la medida que la autonomía de la voluntad de las partes intervinientes en los procesos arbitrales así lo deseen. Hay una serie de innovaciones, la figura del observador, por ejemplo, que garantiza, está destinado a garantizar la certeza y verificar la confiabilidad, sobre todo en las deposiciones testimoniales a distancia, y entonces se convierte en la figura del observador. Y pienso que los centros de arbitraje, a la par que van a tener las listas de árbitros y las listas de mediadores, o árbitros y mediadores a la vez, pues también van a empezar a contar con listas de observadores, que son aquellas personas que van a dar fe del desarrollo de la declaración testimonial con apego a las normas que rigen este importantísimo medio de prueba, que pueda realmente garantizar que no se está distorsionando de ningún modo, guiando o manipulando la declaración testimonial, para que así los árbitros podamos tener y extraer de esa declaración testimonial pues los elementos necesarios para la determinación o establecimiento de los hechos controvertidos o no. Luego del protocolo de Seúl, por supuesto que las normas IVA y las normas de la ICC recogen una serie de principios también en materia de uso de tecnologías de información y comunicación. Y básicamente, si nos centramos un poco en lo que tenemos en Venezuela, creo que el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje dio un paso adelante definitivo en esta materia, y además muy certeramente antes de la declaratoria de pandemia, porque su reglamento se aprueba el 19 de febrero de 2020, es decir, prácticamente un mes antes de la declaratoria formal de la pandemia, en el cual se establece la posibilidad de iniciar, sustanciar y decidir el proceso arbitral a través de los medios telemáticos, en un ambiente seguro y con una serie de regulaciones que todas van a, de alguna manera, regular y garantizar el desarrollo óptimo
del proceso arbitral, pero a través del uso de las tecnologías de información y comunicación. Luego, el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, hacia junio de 2020, también establece un reglamento para el manejo de procedimientos a través de los medios electrónicos, el 20 de julio de 2020. Y entonces, de esta manera, sí lo hace ya básicamente de una forma reactiva a lo que estaba ocurriendo desde marzo de 2020, y entonces adecúa el reglamento de ese importante centro de arbitraje que tenemos también en Venezuela a el manejo de las tecnologías de información y comunicación en los medios arbitrales. Finalmente, por supuesto, en esta primera intervención creo que es importante resaltar que la Asociación Venezolana de Arbitraje igualmente el 9 de julio de 2021 dicta unas reglas que pretenden ser justamente modelo para el desarrollo de las pruebas en materia de arbitraje. También, pues, haciéndose presente y marcando pauta siempre, la Asociación Venezolana de Arbitraje, luego de un enjundioso estudio que se hace a través de un grupo multidisciplinario de profesionales y expertos en materia de arbitraje, producen, para mucho orgullo de nosotros como miembro fundador de la Asociación Venezolana de Arbitraje, más allá de la figura del presidente honorario, básicamente me siento un soldado más de la ABA, y me alegra mucho esa contribución que se ha hecho al arbitraje. Creo que el resumen que uno podría en este momento dar, y sobre todo con esos nombres de jóvenes que leemos allí presentes, donde vemos alumnos, donde vemos exalumnos y donde vemos, por supuesto, figuras tan prominentes como el doctor Ramón Escobar León. Muchísimas gracias al doctor Ramón Escobar por acompañarnos, y gente de muchísima experiencia en este mundo arbitral, como el doctor Eloy Anzola, Ricardo Chirinos y muchos otros que no podemos nombrar, pero que agradecemos que nos acompañen. Básicamente la idea es que los centros de arbitraje en general, persuadidos de la importancia del uso de las tecnologías y de la necesaria aplicación, ahora sí, con vista a la pandemia y con vista a lo que se ha generado, que es lo que llamamos una nueva forma de pensamiento ya ante el mundo, no solamente ya como reacción al hecho de la pandemia, sino que nos hemos dado cuenta que somos y podemos llegar a ser entonces una jurisdicción global, y creo que la reflexión que yo quiero dejar es esa, en el arbitraje. Entonces, hoy en día yo soy árbitro del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Caracas, pero ¿por qué no poder dirimir una controversia en el Club Español del Arbitraje en Madrid, o en la IPA, en el Instituto Peruano de Arbitraje, o en la ICC, o en la IVA, o cualquiera de los centros de arbitraje, si a través de este medio que nos presenta esta bondad de poder interrelacionarnos con todos ustedes en un momento real y en vivo, pues esto nos lleva a reflexionar sobre la jurisdicción global arbitral, donde podemos interactuar en tiempo real a través de las tecnologías. Entonces, Adolfo, lo dejo ya, pues, la mesa servida para que continúe este evento. Gracias. Bueno, gracias, Álvaro, por este paneo que has hecho sobre los diferentes instrumentos de soft law. Toda esta circunstancia dio pie para que se le diese la denominación a este evento de si ha habido un sistema probatorio distinto al que venía celebrándose, o realmente es una especie de perfeccionamiento del mismo. Entonces, yo sí quisiera, pues, para entrar verdaderamente en el tema que nos ocupa, dirigirme al profesor Januzzi, a Salvador, y te quería hacer una pregunta, ¿no? En función de lo que hemos venido conversando. Dadas las circunstancias por las cuales están atravesando los procesos de resolución de conflictos, ¿es posible afirmar que el sistema probatorio ha cambiado? Y me estoy refiriendo, pues, a el ingreso prácticamente obligatorio de la virtualidad
en los procesos arbitrales. Hay muchas personas que inclusive los he escuchado hablar cuando regresemos a la normalidad. Y yo no sé si la normalidad ya es esta y lo de anterior ya no es la normalidad. Entonces, yo quisiera, Salvador, con la experiencia que tú tienes, pues, y eres un erudito, pues, en materia de pruebas, tú me dijeras si realmente tú crees que los procesos de probatorios en general, en el arbitraje y en la jurisdicción ordinaria, estarían cambiando a raíz de toda esta coyuntura que nos ha tocado vivir en estos casi 2 últimos años. Bueno, en primer lugar, antes de tratar de contestar la pregunta, quiero un doble agradecimiento a Adolfo Baica, no solamente por la invitación para este evento, sino también por la invitación que me acaba de hacer para integrarme en el Club Español de Arbitraje, lo cual pues lo acepto muy honrosamente, realmente que sí. En segundo lugar, pues quiero saludar a los compañeros en el panel de hoy, pues tanto a Álvaro Badel y agradecerle sus palabras, como a Alfredo Almandoz. Igualmente estoy viendo que están presentes los señores académicos numerarios de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el profesor Guillermo Gorrín y el profesor Ramón Escobar León, y otra serie de amigos realmente muy relevantes que están presentes acá, lo cual agradezco. Igualmente a los representantes de los centros de arbitraje que nos acompañan en esta oportunidad. Bueno, para tratar de contestar la pregunta, que es muy buena y da pie para reflexionar si con la situación en la que estamos envueltos se han producido realmente cambios. Particularmente considero que las circunstancias en que se encuentra el mundo en general en este momento, que han arropado pues, a todas las actividades en el sistema de justicia, no podía ser ajeno a ello, pues obviamente. Entonces, tanto el sistema judicial como los medios alternativos de resolución de conflictos tenían que estar inmersos dentro de lo que es la problemática en la que estamos viviendo en este momento. Entonces, los centros de arbitraje, si se quiere, dada su estructura, han sido mucho más flexibles, creo yo, en asimilar esta realidad, que han adecuado la sustanciación de los procedimientos a la telemática. Es decir, mientras que a nivel del sistema de justicia ordinario, aunque se han producido cambios orientados por la tecnología, han sido mucho más lentos. Pues, vimos que durante el año 20 la justicia estuvo prácticamente paralizada durante 7, 8 meses aproximadamente. Entonces, en esta situación, pues, la instrucción de un proceso, específicamente en el área de pruebas, en el área probatorio, tiene que adaptarse a la realidad que se ha desarrollado. Entonces, particularmente con miras a la tecnología. Pues en esto hay que precisar que la tecnología tampoco es algo novedoso. Lo que pasa es que nosotros nos habíamos quedado un poco rezagados con esto, porque la tecnología comienza pues, a inventarse todo este sistema de computación a raíz precisamente de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que el desarrollo más importante es a partir de la década de los 80 del pasado siglo. Entonces, y esto de alguna manera paulatinamente ha venido ganando espacio, y esto considero que será objeto de regulación progresiva. Recuérdense que en esto se crea una tecnología quizás no pensando en la justicia. Entonces, lo que pasa es que la justicia adapta la tecnología, si se quiere, a los procedimientos que se tienen para tratar de llevarlos adelante. Entonces, esto se irá dentro de lo que es ensayo y error acoplando. Entonces, por eso yo considero que el sistema probatorio como tal no ha cambiado, sino que se ha ido adaptando al actual contexto. Yo no sé si con esto contesto la pregunta que me hizo Adolfo o no sé si quieren alguna aclaratoria adicional en relación con ello, pero no, eso es lo que creo que está pasando. No, me parece bien, Salvador. Yo creo que vamos a ir desarrollando este tema con Alfredo y Álvaro y vamos a ir viendo. Solo quería hacer una pequeña acotación y es que creo que para consuelo nuestro, pues
independientemente de que estamos conscientes de que nuestro sistema jurisdiccional pues tiene grandes deficiencias. Y esto lo podrá dar fe ahora más tarde Eloy, que seguramente querrá intervenir, inclusive en Estados Unidos, durante prácticamente el año pasado y este año, hasta han estado paralizadas las cortes, pues los procedimientos ordinarios, de manera de que no solamente aquí en Venezuela la justicia ordinaria se ha visto verdaderamente afectada, sino que en un país desarrollado con una tecnología tan importante como es los Estados Unidos, también ha estado de esa manera. No sé qué opinas tú, Alfredo, con relación a lo que estamos conversando. Buenos días, Adolfo. Mil gracias. Bueno, primero agradecerte por la invitación a este foro del capítulo venezolano del Club Español del Arbitraje. Y bueno, sobre todo también agradecer la participación con Salvador y con Álvaro, a quienes tengo mucha estima y son mis profesores insignes desde la universidad. También quiero saludar a los académicos Guillermo Gorrín y Ramón Escobar León, así como a Ramón Escobar, hijo, quien preside el comité de arbitraje de Benancham. Y no puedo dejar por fuera tampoco a Eloy Anzola, quien también es uno de mis mentores en esta materia de arbitraje y ejemplo a seguir, así como a todas las personas que están participando en este foro, tanto nacionales como internacionales, porque he visto que se han conectado personas de fuera de nuestra frontera. Yo quisiera agregar, y coincido totalmente con Salvador, en que no es que ha habido un cambio, sino lo que ha habido es una adecuación o una adaptación del sistema, si se quiere, del arbitraje a estos nuevos medios de la tecnología, producto de la pandemia. Yo creo que la pandemia lo que hizo fue acelerarlo, porque esto ya se venía desarrollando antes de la pandemia, pero la pandemia, si se quiere, aceleró las cosas, ¿no? Y eso ha llevado a que la tecnología irrumpa, primero que nada, y si hay que decirlo, no solo en Venezuela, sino en el mundo, los centros de arbitraje, los tribunales y las partes se han tenido que adaptar a la tecnología, y esto ha permitido que las audiencias se celebren de una manera, digamos, más rápida, más eficiente, los calendarios de audiencias, tanto de pruebas como de otro tipo de audiencias en los tribunales, se haga más fácil hacer el cronograma, incluso el traslado y la presentación de testigos, con los problemas quizás que eso puede traer o no, y creo que más adelante vamos a hablar de ello, pero no quisiera dejar de referirme en este momento a que esa adecuación ha llevado, y ya lo mencionaba Álvaro, a que últimamente se han dictado dos textos a los que quiero hacerme referencia. Primero, el protocolo de Seúl, con ocasión de esa séptima conferencia de Asia-Pacífico, en la cual se dictó este protocolo de Seúl para audiencias virtuales y que se establecen una serie de recomendaciones para la celebración de las audiencias. Algunas, a mi modo de ver, quizás algunas muy eficientes, otras no tan eficientes. Pero también se dictó las reglas de Praga, y las reglas de Praga nacen también para esa adecuación y como un sistema diferente a las reglas de la IVA, que estaban imbuidas de principios del common law. Se crean estas reglas de Praga, que están imbuidas más de principios del civil law, un poco más de nuestro sistema, en las cuales hay algunas ciertas diferencias, entre las cuales podemos destacar que en las reglas de la IVA son las partes las que tienen mayor protagonismo, a pesar de que el tribunal arbitral tiene unas facultades decisorias y de toma de decisiones. En contraposición a ello, en las reglas de Praga, se le dan mayores facultades al tribunal, es decir, el tribunal tiene facultades más inquisitorias, el tribunal decide si la prueba ingresa o no, el tribunal puede tomar algunas medidas distintas de lo que promueven las partes, con lo cual hay un contraste. Por ejemplo, en materia documental, las reglas de la IVA prevén una mayor libertad en la producción de pruebas documentales, incluso en la solicitud requisitoria de la otra parte, para que o bien exhiban las documentales o bien las traiga al proceso. Por ejemplo, si en materia de la IVA, si yo quiero requerir una serie de correos electrónicos, digo, promuévame todos los correos electrónicos que traigan este subject que está destinado a este contrato. Es decir, en nuestro derecho, en el civil law, nosotros dijéramos que queremos que nos promuevan el correo electrónico de tal fecha dirigido por tal parte. Un poco
Así lo refieren las reglas de Praga. En materia testimoniales, por ejemplo, hay mayor libertad en las reglas de la IVA que en las reglas de Praga. Me llamó poderosamente la atención cuando revisé las reglas de Praga, que si, por ejemplo, el testimonio es aportado por escrito y si el tribunal considera que ese testimonio ya es suficiente, puede no ordenar el contrainterrogatorio de ese testigo, lo cual, a mi modo de ver, creo que violenta el derecho a la defensa de la otra parte. Quizás son cosas que, como bien decía Salvador, se irán corrigiendo sobre la marcha, pero sin lugar a dudas, estos instrumentos de soft law dan ya o tratan de adaptarse o de regular situaciones con las nuevas tecnologías que estamos viviendo. Quizás ese sería mi agregado hasta este momento, Adolfo, y continuamos con la pregunta. Sí, bueno, pareciera entonces, de acuerdo a lo que acabas de comentarnos, que las reglas de Praga vendrían a, si se quiere, a atentar un poco con esa flexibilidad y libertad con que se maneja pues el arbitraje en el common law, y vendría a, si se quiere, a restringir un poco pues esa amplitud, aunque no sé si en un tribunal arbitral tal vez alguna protesta de las partes con relación al interrogatorio de un testigo o a la necesidad que demuestre la parte que es vital para el desarrollo del proceso, tal vez podría haber, digamos, no sé si esa puerta estaría cerrada determinantemente, pues. No sé, Álvaro, si tú quieres agregar algo con relación a lo que hemos venido conversando, si el sistema probatorio crees que cambió o no cambió. Bueno, yo creo que definitivamente cambió para bien. Cambió para bien porque indiscutiblemente la aplicación de tecnologías en la resolución de cualquier problema, no hablemos ya nada más del orden jurídico, de cualquiera de las ciencias en donde se aplica las tecnologías de información y comunicación, lógicamente van a constituir evidentes avances. Solamente insisto en el hecho de que en este momento estamos en una pantalla en donde estamos conectados en vivo y nos estamos viendo y escuchando, y tenemos interlocutores que están en este momento en Estados Unidos, en Europa, aquí mismo en Venezuela, en otras latitudes. Por allí nos saludaron desde San Cristóbal, Estado Táchira, la señora Sonia Braga. ¿Cómo está, doctora? Encantado. Solamente ese hecho, indudablemente, es un cambio, y concuerdo con aquellos que ya tienen la visión de que esta es la nueva forma de interactuar. No hay, volver al pasado sería la negación de un hecho constatable que se convierte en un hecho notorio comunicacional, como es la aplicación de las tecnologías de información y comunicación al servicio de la justicia en todo el planeta, sea justicia arbitral o sea justicia ordinaria. De manera que hay una serie de elementos que lógicamente hay que tener en cuenta, eso sí, para que podamos satisfacer al mismo tiempo varios elementos que van a conjugarse dentro de la ecuación de la aplicación de la justicia, porque lógicamente uno de ellos tiene que tender a la seguridad de la información. Cuando estamos hablando de un conflicto interpartes que vamos a resolver a través de un arbitraje, lógicamente que el elemento confidencialidad cobra muchísima importancia, y podría pensarse que por el hecho de que esto se puede, a través de las redes, se puede vulnerar la información, entonces ya eso es un obstáculo para el desarrollo del arbitraje en este ambiente telemático, y por eso debemos regresar al ambiente presencial. Pues no, la respuesta que damos es que esto no es así, porque aún en el ambiente de la telemática hay garantías y es parte de lo que exige el protocolo de Seúl, que se establezcan cuáles son las normas que van a garantizar el desarrollo de la audiencia en una forma, en un ambiente seguro. Y eso tiene que ver con velocidad de la información, ancho de banda,
encriptación de la información que viaja desde un IP de salida hasta el IP de llegada, la posibilidad o no de que sean grabadas las audiencias, por supuesto, previa solicitud de las partes y que el tribunal así lo acuerde cuando ello sea necesario. El ambiente seguro para el desarrollo de esas pruebas como la testimonial, por ejemplo, el testigo experto, etcétera. Entonces, todo esto puede tener, a la par de que estamos en un ambiente virtual, sin embargo, estar cobijado por un marco de seguridad de la información. Y es toda una ciencia la que existe, digamos, vinculada con la seguridad de la información, que puede garantizar 100% la privacidad de la información, la salida y la recepción y el traslado de la información de manera seguro, la custodia de la información y la reserva pues, que se requiere en el mundo arbitral, o si por razones académicas o cualquier otra, ella se va a poder hacer pública. De manera que yo estoy, para mí el cambio es para bien. Realmente mis reflexiones apuntan a que lo contrario sería pues tratar de tapar el sol con un dedo. Y perdón que en la primera intervención no saludé especialmente a la doctora María Alejandra González, directora ejecutiva del CETCA, quien creo que requiere un especial saludo de nuestra parte por cuanto el apoyo que se nos brinda al Club Español de Arbitraje, al capítulo venezolano, es encomiable y verdaderamente también digno de resaltar el crecimiento de los centros de arbitraje venezolanos, el CETCA y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, al apoyo que se ha venido dando a estos eventos. Ya prácticamente nombrar al CETCA y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, cuando uno lo nombra en un evento fuera de nuestras fronteras, en los congresos a los que viajamos, son referencia obligada, lo cual nos hace sentir sumamente orgullosos. Así que un gran saludo a la doctora María Alejandra González y nuestro agradecimiento. Y al profesor Salvador Januzzi, que lo apoyamos y sé que firmar para ser sponsors de su incorporación al Club Español, cuente con la firma nuestra. Ya tiene el apoyo del presidente. Así Mira, es. Álvaro, bueno, qué bueno que hablaste, María Alejandra. María Alejandra se ha convertido prácticamente en esta pandemia y desde que yo ingresé pues a la directiva del club en una pieza vital. Inclusive yo he rechazado pues el apoyo tecnológico de Madrid por el del CETCA, ¿no? Es un aliado número uno. Fíjate, Álvaro, me acabas de poner sobre el tapete, primero, una opinión, bueno, tal vez un poco filosófica en relación a los cambios en el sistema probatorio. Puedo entender que efectivamente la virtualidad le ha impreso un cambio. Vamos a ver ahora cómo lo ven Alfredo y Salvador. Y sacaste a relucir el tema de la seguridad. O sea, digamos que la prueba ha sido siempre un tema, para quienes tenemos años en esto, muy particular. Inclusive las pruebas se han mantenido a reserva durante el proceso. Cuando estoy hablando ahorita en este momento de la jurisdicción ordinaria, el lapso de promoción de pruebas era un lapso, si se quiere, sumario, donde las partes promovían sus pruebas y la contraparte no las veía previamente para mantener un equilibrio. Lo mismo, también cierta evolución apareció con las pruebas testimoniales, donde al principio se promovían pura y simplemente los testigos, luego jurisprudencialmente se obligaba a las partes a decir sobre cuál tema versaba el testimonio para que la otra parte no fuese sorprendida. Entonces, en relación con los cambios que ya vemos que si se quiere, no diría que hay una posiciones contrapuestas, sino enfoques distintos. Quisiera ver qué piensa Salvador en relación con el tema de seguridad que sacó a relucir Álvaro, tomando en consideración de que
entiendo que considera que el proceso, el sistema probatorio no ha cambiado. Y de ahí era la pregunta del conversatorio de hoy, porque pueden haber posturas contrapuestas. Ok. Mil gracias por la pregunta. Yo quiero primero hacer una aclaratoria, que es lo siguiente. Es decir, a veces uno piensa que porque ahí, digamos, la aplicación de un sistema distinto ha cambiado algo. No, no ha cambiado, sino es la forma, pero el fondo no. Me explico. Pues estas son unas fechas arbitrarias. Si nosotros nos vamos en el siglo pasado, hasta el año 50 del siglo pasado, en los tribunales, pues existía la sustanciación de los expedientes, se hacía mediante manuscrito, es decir, los escritos eran manuales, tenían que ser hechos a mano porque no había otra forma de poder hacerlo. De ahí la disposición que existía en el Código del 16 de que el secretario, que era quien tenía que transcribir lo que un abogado, un litigante le dictara, la diligencia no podía pasar de una plana para no ocuparlo tanto tiempo. A partir de los años 50 se implementa, pues digamos, lo que era la máquina de escribir. Entonces la Olivetti se desarrolla, pues en el mundo comienzan detrás de ella, pues otra serie de empresas y los tribunales comienzan a proveerse paulatinamente de máquinas de escribir manuales. Y esto estuvo pues hasta los años 80, 80 y tanto. Uno iba a los tribunales y encontraba que habían las máquinas de escribir manuales. Había algunas, excepcionalmente, algunos escribientes, algunos amanuenses, que tenían unas máquinas de escribir automáticas. Esto después evolucionó un poco con unas procesadoras de palabras, etcétera, pero hasta que llega el sistema de computación que tenemos actualmente. Entonces, es decir, pero eso no cambió en lo más mínimo lo que era la forma de sustanciar, de instruir, pues, una prueba. Entonces, es simplemente, digamos, lo que sería la forma, y es lo que nos está pasando en este momento con la tecnología. Entonces, nosotros hemos visto que en nuestro país, desde hace algún tiempo, se ha venido incorporando precisamente la tecnología a la sustanciación de las pruebas. Y ello se ha venido trabajando en la medida en que los medios tecnológicos se han desarrollado. Entonces, ya han citado, pues aquí los diversos protocolos internacionales, como el de Seúl o las reglas de Praga, las reglas IVA, etcétera, entre otros. Entonces, acerca de la manera de sustanciar los medios de prueba en el proceso. Y esto obviamente se aceleró desde el pasado año por la pandemia mundial que nos está arropando y que ahora tenemos una cepa adicional. Entonces, por lo que ha habido la necesidad de afinar los sistemas tecnológicos para esos fines. Entonces, y cada vez se han ajustado las medidas de seguridad en su utilización. No obstante, que en algunos casos las personas están en usos horarios distintos, se han acoplado a la actividad pues, del Tribunal de Arbitraje para la celebración de las actividades, lo que permite pues, aplicar los principios de celeridad y economía en el proceso. Entonces, con respecto a lo que es la seguridad, los técnicos trabajan diariamente para hacer los sistemas más confiables. Aquí hay que hacer una acotación por una pregunta que hizo el doctor Escobar León. ¿Cómo sería para sustanciar una prueba de testigos a distancia? Realmente no hay una regulación para ello, pero nosotros debemos quizás remontarnos a la sentencia de Asodeve Prilara, en la cual la Sala Constitucional introdujo un capítulo que realmente no tenía nada que ver con el resto de la decisión, que era un auto de admisión en el cual se refería a la inmediación judicial. Entonces, en esto estableció la posibilidad de ya en ese momento, estamos hablando del 2002, por supuesto nadie pensaba en pandemia ni nada por el estilo, en la posibilidad de que telemáticamente se pudiera evacuar un testigo a distancia. Entonces, ¿cómo podría hacerse esto para mantener una seguridad? La misma sala da una respuesta y dice, mire, cada una de las partes puede enviar a un representante donde se encuentra el testigo, precisamente para, digamos, mantener la seriedad y la pureza de la prueba, que otra persona no le esté indicando las respuestas al testigo. Entonces, yo creo que esa es una posibilidad que exista. Es decir, también se puede ver otra posibilidad. Yo creo que esto va a cambiar con el tiempo, con las pruebas a distancia,
digamos, en el sentido, perdón, de las rogatorias para evacuar pruebas en el extranjero. Muchas de estas pruebas ya pueden evacuarse, digamos, de una forma directa. Ahora, si bien, si se quiere alguna seguridad, la rogatoria lo que pediría es que el testigo esté presente en un tribunal para que sea interrogado de una forma telemática desde el tribunal de origen aquí en Venezuela. Es decir, que el tribunal extranjero lo que pudiera eventualmente servir es de garantía de que se están cumpliendo con los sistemas de seguridad. Ahora, estos serán ajustes que se van a hacer en el futuro en la medida en que se emplee la necesidad. Aquí no podemos perder de vista de que efectivamente esto va a, si se quiere, a bajar los costos, porque antes un testigo tenía que venir a Venezuela desde Suecia, no solamente había que pagarle los costos del viaje, sino los gastos de vida en Venezuela, y aparte, pues obviamente lo que el testigo había dejado de ganar en su ocupación habitual, como unos daños y perjuicios que están contemplados en el Código de Procedimiento Civil por el traslado a la sede del tribunal. Entonces, por eso yo creo que esto se va a estar ajustando con el tiempo en la medida en que efectivamente se vayan desarrollando. Ya, por ejemplo, les puedo señalar que el profesor Luis Fraga Pitaluga en las 9ª jornadas Dominici pronunció una ponencia en la cual hablaba de la experticia digitalizada en materia de contabilidad. Es decir, que entonces esto estamos ya hablando de que efectivamente nos estamos ajustando a un nuevo paradigma. Yo creo que eso es lo que nosotros no podemos perder de vista. ¿Qué nos dices, Alfredo? Absolutamente de acuerdo con lo que dijo Salvador y agregaría que incluso en el protocolo de Seúl está prevista, como bien señaló Álvaro, la figura del observador para esas declaraciones de testigos a distancia. Es decir, que va a haber una persona en esa sala donde esté el testigo que va a corroborar que el testigo esté solo, que no tenga apoyo, que no se le esté diciendo nada a lo que él deba contestar. Igual, todo esto, por supuesto, tiene que estar de acuerdo las partes y así está establecido en el protocolo de Seúl. En el pasado, debo decir que nosotros fuimos contratados antes de la pandemia y mucho antes de todo este avance tecnológico, porque había la imposibilidad de que unos testigos que estaban en Venezuela declararan en un tribunal arbitral internacional y se nos contrató para que esos testigos depusieran en nuestro despacho y de acuerdo a las partes debían estar 2 abogados de la firma nuestra en la sala solos con el testigo, verificando que efectivamente el testigo contestara las preguntas, que prestara atención a la audiencia, que no tuviese ningún papel distinto a aquel que le exhibieran vía telemática si era necesario que el testigo ratificara o viera algún documento, y así se evacuaron estas testimoniales. Como bien decía Salvador, esto por supuesto redunda no solo en la economía procesal, en lo que a plazo se refiere, porque como dije anteriormente, fijar audiencias para deposiciones de testigos tenías que contar con ellos, aparte de los gastos que significaba el traslado de estos testigos y de las partes y de los árbitros para la declaración. Hoy día no, hoy día la virtualidad permite que es mucho más fácil que el testigo deponga lo que se exige, como digamos algunos centros de arbitraje han señalado y algunas normas han señalado, pues que se tenga la cámara prendida, que el testigo mire a la cámara, que se le vea bien la cara al testigo al momento de declarar para que uno pueda controlar o ver efectivamente si ese testigo de alguna manera está o no diciendo la verdad, lo que ocurre en materia presencial cuando lo tenemos ante un tribunal, bien sea ordinario o bien sea arbitral, de tal manera que sí hay unos mecanismos de cómo cuidar que esa prueba testimonial de alguna manera sea fidedigna. Incluso en algunos casos donde el testigo es llevado al despacho de alguna de las firmas que lo promovió, se solicita que ese testigo esté en una sala distinta de la cual están los abogados, ¿ok? Y que, por supuesto, tenga la cámara prendida porque tú no vas a evacuar un testigo sin verle la cara. Es decir, el testigo no puede rendir testimonio solo por audio. Esto también, esta certeza también se da no solo en materia del testigo, sino el levantamiento de las actas. En estos días alguien me comentaba que
todo una prueba, un levantamiento de actas de testigo se hizo utilizando la herramienta de Word del micrófono que va escribiendo, transcribiendo todo lo que se está señalando en la audiencia. Las dos partes se pusieron de acuerdo, activaron el sistema y al final de cada audiencia se intercambiaban con el tribunal arbitral el acta que había registrado cada quien y produjeron un documento definitivo, esa acta de audiencia. Con lo cual, hablando de economía procesal y de economía de gastos del proceso, pues se quitaron el taquígrafo que está transcribiendo las audiencias. De tal manera que vemos que sí, que la tecnología ha producido unos avances que ayudan al desarrollo de las audiencias y partimos invocando el Código de Buenas Prácticas, que también esto está imbuido de la buena fe y de la lealtad y probidad procesal de cada una de las partes al aportar el medio probatorio. Quizás eso es lo que yo añadiría. Ok, gracias Alfredo. Bueno, y la gran demostración de que estos medios han adoptado medidas de seguridad importantes, lo hemos visto en un breve plazo en este sistema Zoom, por ejemplo. Yo me acuerdo que una de las primeras conferencias a las que yo asistí, se involucraron unas personas, unos extraños, y empezaron a compartir pantalla y a poner todo tipo de cosas impertinentes y ya hoy en día, no sé si será que uno se va acostumbrando, pero yo me siento bastante seguro en todas estas conferencias y creo que todos nosotros utilizamos estos medios por lo menos una vez al día. Sí, sin lugar a dudas, Adolfo. Y parte de eso, de ese reforzamiento de la seguridad de las plataformas como Zoom, hoy, a partir de mayo de 2020, Zoom introdujo 3 características principales para tratar de llevar a cabo, de meter más seguridad en las audiencias, como es el consentimiento de los participantes de la reunión para cuando el anfitrión solicite reactivarlo, evitar que los participantes se unan a través de varios dispositivos al mismo tiempo o desde un dispositivo diferente luego de haber sido expulsados de la reunión, y la capacidad de requerir que solo usuarios autenticados se unan a las reuniones. Es decir, ya hoy en día no ocurre eso que tú decías, que tú te puedes meter en cualquier reunión, tienes que tener el ID de la reunión, todos los datos de la reunión, pero además el anfitrión puede revisar y chequear quién eres tú y se te permite acceso o no. Sobre este particular, la Corte Española de Arbitraje, la Cámara de Comercio de España, también ha dado unas recomendaciones y dice que primero que todos los procedimientos sean confidenciales, que todos los intervinientes estén absolutamente identificados y cuál es el objeto de la audiencia y de la reunión en la cual se va a tratar, que se abstengan de participar a través de una red pública, es decir, deben utilizar una red privada para que no haya vulneración o hackers que penetren a través de la red pública, que se haga una lista cerrada de participantes, es decir, cuáles son los árbitros, las partes, los testigos, los expertos, quién va a ser, digamos, quién más va a participar en la audiencia, establecer una contraseña segura y que esa contraseña solo la tengan las partes y no sea divulgada a terceras, y que además la audiencia no sea presenciada por terceras partes que no sean las involucradas en el arbitraje. Esto en cuanto a la seguridad. Y yo creo también que ese tema es bastante delicado porque la responsabilidad que pudiese acarrear a estas proveedoras de servicio en materia de seguridad, privacidad y confidencialidad sobre procesos arbitrales de gran envergadura, creo que es de cuidado, pues creo que deben tomar ciertas previsiones muy importantes. Bueno, no sé, Mariana, si tenemos algunas preguntas, no sé si alguno de los asistentes quisiera intervenir personalmente, con lo cual podrían levantar la mano y si quieren intervenir. Si no, Mariana, podría formular las preguntas que tienes ya por ahí. Hay varias preguntas allí escritas en el chat. Hay varias preguntas. Quisiera empezar con una pregunta que le hicieron directamente a Álvaro, referida a cuáles son las garantías que deben brindarse para las pruebas testimoniales. Bueno, creo que de alguna manera ya lo hemos conversado, ¿no? El profesor Januzzi comenzó muy bien haciendo la alusión al caso Sodevi Lara y las reflexiones que acaba de hacer Alfredo. Yo diría que básicamente en las reglas de Praga, en el protocolo de Seúl, perdón, se recogió muy bien el desarrollo de la audiencia y
y se paseó bastante bien, en mi criterio, por la custodia de la declaración del testigo. Yo creo que básicamente para que sea confiable telemáticamente la declaración del testigo, lo primero que tiene que ocurrir es que exista el ambiente seguro. Cuando hablamos del ambiente seguro no me refiero a la seguridad física, insisto, sino la seguridad que tiene que privar en cuanto a que sea confiable la declaración del testigo. Y para ello, la figura de los observadores, porque lógicamente debe haber observadores por ambas partes que garanticen la pulcritud de la declaración testimonial. El uso de más de una cámara, una de frente y una cámara, como lo establece el reglamento para el manejo de los procedimientos de la Cámara de Caracas, que se vea todo el testigo tanto de frente como en la parte de atrás, y de esa manera estar completamente seguros de que es fidedigna su respuesta. Cuando se trate de hacer traducciones, porque se trata de testigos que son interrogados y quizás no hablan el idioma al cual se refiere el arbitraje y requieren traductores, pues no utilizar la traducción simultánea, ya que ella atenta muchas veces contra lo que queremos percibir del testigo, que es que exprese ideas, y entonces lo que se va a privilegiar es la traducción consecutiva. Se deja que el testigo exprese ideas y se hace la traducción de cada una de estas ideas una vez que ha culminado cada una de esas afirmaciones o negaciones que hace el testigo. Entonces, todos estos elementos sumados los unos a los otros tienen que ver con la confiabilidad del medio probatorio. Entonces, básicamente sería utilizar todas estas recomendaciones, la necesidad de encriptar la información y de que esa audiencia se desarrolle bajo el encriptamiento necesario, cosa que garantizaría, que es lo otro que se ha dicho también, la seguridad de la información en las redes. Perfecto. Adelante, Mariana. Otra pregunta que han realizado por el chat es: ¿qué aspectos deben estar presentes en la justicia arbitral para que las pruebas sean confiables? Puede ser respondida por cualquiera de los tres panelistas. Salvador. Tiene que activar su micrófono el profesor Llanucci. El micrófono desactivado, Salvador. Okay. Ahora sí. Okay. Fíjense lo siguiente, completando un poco lo que es la exposición extraordinaria del profesor Badel, yo quiero agregar lo siguiente. Es decir, efectivamente a veces es muy difícil tener una absoluta certeza y seguridad sobre lo que sería una prueba como tal. Si nosotros nos vamos a lo que decía antes Alfredo sobre las reglas de Praga y la sustanciación de la prueba de un testigo, que la envíen por escrito, si el tribunal considera que es suficiente la declaración, entonces le cercena el derecho que tiene el contrario de repreguntar al testigo. Nosotros no podemos perder de vista que cuando se va a repreguntar un testigo no es solamente para descalificarlo, esa es una posibilidad, pero otra posibilidad es para ampliar la declaración o rectificar la declaración, porque puede haber algún error. Entonces, la idea de repreguntar no es solamente, digamos, descalificar para que el testigo el tribunal no lo valore como tal, no lo aprecie. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, para que veamos cómo es la seguridad que puede ser vulnerada, si nosotros nos remitimos al documento escrito, un documento auténtico, un documento público, digamos, lo que es el sistema notarial español, que es el que nosotros tenemos de alguna manera, ya tiene una vigencia de 1 milenio, es decir, más de 1000 años. Tiene esto, encontraron los primeros documentos, digamos, con los esquemas notariales ahí en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Entonces, que han sido una referencia, que existen y están en muy buen estado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese, la idea es lo siguiente: tenemos 1000 años haciendo documentos notariados y todavía falsifican la firma del otorgante, la firma del notario, quien autoriza el documento. Lo mismo pasa con los registros. Entonces, aquí tenemos que después de 1000 años no se ha podido realmente poder solucionar esto. Cuando estamos hablando de la informática, que se referían pues a documentos encriptados, esto nos da una mayor seguridad, pero no total y absoluta, porque efectivamente los hackers pueden en un momento determinado
cambiar pues un documento. Obviamente que yo no soy un experto en ello, cómo lo pueden hacer, pero esto sí se pueden alterar. Es mucho más complicado, por supuesto, falsificar una firma electrónica por la cantidad de dígitos que tienen que una firma autógrafa, pero sí se puede también alterar en un momento dado. Entonces, estos procedimientos se irán adecuando. Y ahí está lo que señalaba, por ejemplo, el profesor Badel cuando hablaba de la sustanciación de un testigo de acuerdo a las regulaciones del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, para tratar de evitar, pues, en un momento determinado, es decir, que se tenga algún tipo de fraude en la declaración. Pero, sin embargo, esto eventualmente quizás no pudiera evitarse. Y les pongo un ejemplo, me explico. Entonces, que la testigo sea una dama, entonces con el cabello largo, que lo tenga suelto y tiene un audífono por el cual le están soplando la respuesta que debe dar o las indicaciones que debe dar. Entonces, ahí tenemos, entonces habría que prácticamente registrar a la persona. Nosotros estamos partiendo de alguna manera un principio de buena fe, que es lo que informa cualquier tipo de procedimiento, tanto desde el punto de vista del procedimiento ordinario y, por supuesto, del procedimiento arbitral con mucha más razón. Es decir, donde las partes se someten voluntariamente a que unos árbitros decidan pues, una controversia eventual que pudieran tener. Bueno, creo que eso es mi opinión en relación con ese aspecto. Bueno, y yo agregaría, bueno, corroborando lo que tú dices, Salvador, yo creo que el principio de buena fe, la ética y la lealtad siguen estando vigentes, si no, no existieran, porque cualquier cosa, fíjate, en los sistemas electorales, hemos caído al sistema tecnológico y en algunos países dicen hay que volver a la manualidad porque se presta a que todas esas circunstancias sean manipuladas, tanto manuales como telemáticas. Así que si no hay buena fe, que es lo que tenemos que cultivar quienes estamos en el ejercicio de nuestra profesión y tenemos tanto tiempo en ello, si no hay buena fe, cualquier cosa puede suceder, sea como sea. ¿Me permite una palomita? Si se puede. Claro, claro. Es que yo vi que el profesor Ramón Escobar León preguntó que si es posible utilizar la inteligencia artificial en las tareas de valoración de las pruebas. Yo quisiera invocar la preclaramente del profesor Michel Tarufo en materia de prueba, en su obra insigne sobre la prueba, donde básicamente él decía que en un Estado de Derecho las decisiones deben ser legítimas, apropiadas y justas. Y para que haya legitimidad, para que sea algo apropiado y para que algo sea justo, yo creo que ahí debe estar presente la necesaria deliberación. La deliberación, no solo la discusión como la que podemos tener en este momento entre nosotros. La deliberación es la confrontación de las ideas del árbitro, del juez, frente a un expediente, frente a los hechos, más concretamente, frente a los hechos controvertidos y frente a las pruebas. De manera que en mi criterio, y yo sé que sí es posible porque sé que técnicamente es posible la utilización de las tecnologías de información y comunicación para que haya una forma de inteligencia artificial que ante determinados hechos dé una respuesta. Pero en mi visión, compartiendo, insisto, la visión del profesor Tarufo sobre las pruebas, yo considero que para que haya una decisión justa, tiene que haber raciocinio humano que hace la valoración por sana crítica de una prueba y puede entonces ello llevarlo al establecimiento o no de un hecho en concreto, de un hecho controvertido. Esa es mi opinión sobre la pregunta que hace el profesor Ramón Escobar. ¿Tú quieres agregar algo, Alfredo? ¿O tú, Salvador? Sí, no sé si me permiten agregar algo que es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con lo que puso Álvaro en relación con ello. Es decir, la inteligencia artificial puede servir para ayudar, pues, en un momento determinado a entender lo que sería digamos, el alcance de la prueba en un momento determinado. Pero obviamente no es para que la inteligencia artificial sea la que le otorgue o no eficacia pues, a una prueba determinada. Me explico, por ejemplo, con una experticia. Hay casos que se resuelven pues, necesariamente con una experticia, que son cuestiones absolutamente técnicas. Entonces, pero el juez no tiene por qué conocer ni ser experto en ello.
Entonces, si hay dos experticias contradictorias, entonces dice inclusive la normativa que el juez tiene que explicar por qué desecha una o por qué está aceptando otra. Es decir, tiene que haber un raciocinio por parte de ello. Y posiblemente ante una circunstancia pueda utilizar la inteligencia artificial para poder decantar. Es decir, hoy en día, desde el punto de vista, vamos a decir, no tecnológico, que era lo que hacían los jueces, se buscaba un experto, le explicaban y el experto le daba pues luces al juez, le explicaba y en base a ello el juez determinaba cuál era su criterio para dejarlo sentado en la decisión explicado de una manera racional. Por eso la inteligencia artificial puede ser una ayuda, pero yo creo que no puede ser la decisoria, y en eso comulgo con lo que dice el profesor Badel. ¿Tú, Alfredo, quieres agregar algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo por lo dicho por Álvaro y Salvador. Creo que yo no dejaría la valoración de la prueba en inteligencia artificial y voy a poner un ejemplo que si vieron la película del capitán que aterrizó en el Hudson, el juicio se termina decidiendo porque precisamente con inteligencia artificial se determinaba que él podía haber llegado al aeropuerto. Y sin embargo, cuando él al final da su testimonio y dice, pero aquí hay un elemento humano que no se ponderó y pone una serie de circunstancias, cuando nuevamente van a la inteligencia artificial, el avión no llegaba al aeropuerto y lo lógico es lo que él hizo haber aterrizado en el Hudson. De tal manera que no siempre la inteligencia artificial nos va a resolver nuestros problemas. Yo creo que, como bien decía Salvador, la inteligencia artificial podrá servir para darnos algunas luces, pero creo que la valoración, la eficacia del medio probatorio, todavía tenemos que hacerlo nosotros y entender que hay un raciocinio, una parte humana que considera y que ve. Y con respecto a la seguridad de los medios probatorios y con respecto a los documentos, también no debemos olvidar que hoy en día existe la tecnología del blockchain y que ya se ha dicho en muchas oportunidades que notarías y registros a nivel mundial es posible que migren a esta tecnología porque hasta ahora ha sido la más segura y deja huella indeleble de las transacciones, con lo cual es muy difícil que tú falsifiques un documento que esté amparado bajo esa tecnología. Quizás agregaría eso. Está bien. Entonces, eso está recogido en las reglas ABA, por cierto, si me permiten, en las reglas ABA, en las recomendaciones, en el artículo 12 en concreto, establece la necesidad de que el tribunal, a los fines de garantizar la confianza en las pruebas que se vayan a evacuar, tome todo tipo de previsiones, siempre en aras de esto, de la garantía de que sea fidedigna en la ejecución y el desarrollo de la prueba. Eso, digamos, para resaltar ese aporte tan importante que hace la ABA con las reglas sobre la actividad probatoria del arbitraje del 9 de julio de 2021. ¿Tienes alguna otra pregunta, Mariana? Sí, una última pregunta dirigida específicamente para el profesor Almandós. Es que si considera que el Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y el CETCA en particular están preparados, al igual que sus árbitros, para esta revolución que significa pues la virtualidad en nuestros tiempos y en el proceso arbitral. Sin duda creo que sí, han hecho un esfuerzo extraordinario, incluso se adelantaron a la justicia ordinaria, como bien mencionaba Álvaro, primero el CETCA cuando publicó su reglamento de audiencias virtuales y después la Cámara de Caracas. Creo que han hecho un trabajo extraordinario, quizás recogiendo reflexiones de sus propias directoras. Creo que ellas lo han hecho muy bien. Creo que quizás quienes se deben adecuar un poco más son las partes e incluso algunos expertos que a veces por desconocimiento han llevado quizás el desarrollo, por ejemplo, de las pruebas de experticia de una manera informal, y creo que esa virtualidad no nos debe llevar a perder la formalidad de las audiencias y a respetar lo que se conviene tanto en el acta de emisión como en el acta de términos de referencia. Creo que a pesar de la virtualidad no debemos perder de vista que el objeto y el arbitraje, el éxito de un arbitraje es las propias reglas que las partes y el tribunal arbitral fijan tanto en el acta de emisión como en el acta de términos de referencia, dependiendo de cómo se van a promover y evacuar las pruebas de ser el caso. De tal manera que sin lugar a dudas sí creo que se han adaptado, lo han hecho muy bien.
Y bueno, y en la medida de las posibilidades que en Venezuela permiten las conexiones y las plataformas que están a disponibilidad para celebrar audiencias virtuales. Fíjate, si me permite la palomita en un segundo, que recientemente, como lo acotó el profesor Pedro Rangel, un tribunal superior, para fines de declarar una extemporaneidad en un recurso de nulidad, verificó que el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje había notificado electrónicamente la publicación del laudo y en consecuencia se había iniciado el lapso para la interposición del recurso de nulidad y se dio fe y recogió, pues, e hizo suya a los fines de la sentencia esa notificación electrónica, de manera que eso está dentro de los parámetros de la seguridad jurídica a las que nos hemos referido todos, porque creo que al final la reflexión es que mientras tengamos un ambiente de seguridad jurídica en el mundo arbitral telemático, pues esto va a ayudar a que se incremente notoriamente el uso de este medio. Está bien. Yo para complementar un poco la pregunta que respondieron ustedes sobre la inteligencia artificial que formuló Ramón Escobar León, yo diría que tal vez para su utilización se establezcan pues procedimientos en los reglamentos, así como se habla del procedimiento expedito y el procedimiento regular, probablemente existan procedimientos donde exclusivamente se utilice la inteligencia artificial, pero creo que no estamos allí todavía.